el primer tema, que es el estado límite de formación. Les voy a mostrar lo que es. ¿Alcanzan a ver ahí? Ok. El tema de esta semana, el primer tema de los que eran los estados límites de servicio, corresponde a el estado límite de formación. ¿De acuerdo? Pregunto, ¿alguien tiene alguna idea de se, por qué es importante considerar las deformaciones en una estructura? Sí y no. Lo que vos mencionás son patologías ya, por así decirlo. Eso vamos a ver la siguiente clase que tiene que ver con la durabilidad de la estructura. Ahora yo les digo, sabemos, por ejemplo, a ver un poco, yo puedo- vamos a suponer este ejemplo. A ver, espera que está un poco lenta mi computadora. Ahí. ¿Se alcanza a ver la captura de pantalla que hice? Vamos a hacer más grande, para que se entienda. Vamos a suponer que tenemos esta viga, ¿cierto? Tiene un apoyo acá, probablemente tenga otro apoyo acá y vaya a sufrir una deformación, algo así, ¿cierto? Y esto es la flecha o el delta, ¿sí? Toda estructura se va a deformar sí o sí. Desde el momento en que vos desencofrás una losa, desencofrás una viga, entra en carga, absorbe peso propio y se deforma, ¿cierto? No podés evitar que se deforme. Pero ¿por qué es importante controlar esa deformación? Ayesa, ¿por qué te parece que es importante controlar esa deformación? Y para que uno luego se va a ver si es que
se deforma mucho y no sé, también es peligroso, creo. Súper, lo primero que dijiste, súper bien. Uno de los criterios del por cual hay que tener en cuidado con la deformación es por un simple hecho psicológico visual, vamos a decir. ¿Sí? El simple hecho de ver una estructura deformada al usuario le genera miedo, le genera incertidumbre. ¿Sí? ¿Algo más, Jorge? ¿Alguna otra idea? Para evitar patologías. No necesariamente. Y eso es algo, justamente por eso es que hago estas preguntas, porque es un concepto que hay que tener en mente que no es tan difícil de ver. Eh, Cuando hablamos de deformación, ¿sí? No estamos hablando de que implica un riesgo estructural. ¿De acuerdo? O sea, nosotros sabemos que las estructuras se deforman, sí o sí. ¿Sí? Sabemos que una viga se deforma, sabemos que una losa se deforma. Y el hecho de que se vaya a deformar no significa que vaya a colapsar, ni que vaya a fallar, ni que vaya a fisurarse. ¿De acuerdo? Y esto quiero que tengan bien en claro, y es pregunta de examen luego. Las deformaciones en las estructuras no se limitan a causa de no se limitan por la estructura, se limitan por los elementos no constructivos. O sea, yo limito la deformación de una losa para que no se fisure la pared, para que no se rompa el piso, para que no se desencuadre los vanos de las puertas y ventanas. ¿Sí? La estructura, si se deforma, no implica un riesgo estructural. Es un problema no de resistencia última, no es un problema de que se vaya a romper, es un problema de servicio de la edificación. ¿De acuerdo? Y eso quiero que quede bien en claro desde que partimos a hablar de deformaciones. ¿Se entiende? Sí, profesor. Eh, el problema con las deformaciones es el siguiente. El hormigón armado, el hormigón es el problema, sufre algo que se llama fluencia, ¿sí? El hormigón sometido a cargas permanentes sigue deformándose a partir de una deformación instantánea. O sea, es decir, durante muchos años la estructura sigue deformándose. Por eso es que las patologías, las fisuras de paredes, las fisuras en pisos no se ven cuando se inaugura la obra, sino se ven años después, meses después. ¿De acuerdo? Y hay dos tipos de flechas, eso tienen que saber bien también. Lo que son las flechas instantáneas y lo que son las flechas diferidas. ¿De acuerdo? Vamos a ir viendo eso. Las flechas instantáneas son aquellas que se producen en el momento en el cual el hormigón entra en carga. Y las flechas diferidas son las que se producen a lo largo de su vida útil, ¿sí? Con el paso del tiempo. Los factores que influyen en la deformación del hormigón es la magnitud de las cargas, obviamente. Mientras más cargas, más se va a deformar. La distribución de la carga, no es lo mismo una carga concentrada que una carga distribuida. Las condiciones de apoyo. ¿Alguien sabe a qué se refiere las condiciones de apoyo? Y si es
simplemente apoyada y esas cosas. Exacto, excelente. No, una viga continua se deforma menos que una simplemente apoyada. Y una viga en voladizo se deforma mucho más que cualquier otro tipo de condición de apoyo. El voladizo es el que más sufre deformaciones siempre. Importa también la geometría del elemento, la esbeltez. Y cuando hablamos de la esbeltez de una viga, es la relación que hay entre su ancho y su alto. Que era lo que le explicaba en la clase pasada, que puede sufrir un cierto pandeo lateral y eso afecta muchísimo la deformación. Hasta ahí es medio directo, es sencillo de entender. Lo que es un poco complicado es la historia de cargas. ¿Sí? A veces, por ejemplo, durante la obra hay un nivel que se usa de depósito, ¿sí? Que se le somete a muchísima sobrecarga, luego eso se saca y se vuelve un departamento. En el historial de cargas de esa losa, de esa viga que estaba abajo del depósito, ya hay cargas mayores a la que actualmente está sometida. Esa losa va a sufrir menos deformaciones que otra que es por primera vez que se carga. ¿Se entiende? La historia de las cargas, en qué momento de la vida útil en qué momento de la edificación aparecen las cargas, ¿sí? No es lo mismo una sobrecarga al día siguiente del desencofrado que una sobrecarga después de 2, 3 años de inaugurado el edificio. Importa lo que es la reología del hormigón, lo que hablábamos. El hormigón se sigue acomodando, los granos de arena y del árido grueso se siguen reacomodando con el tiempo y además pierde agua también el hormigón con los años y eso hace que disminuya su volumen y sufra una deformación, ¿sí? Eso es lo que se llama la reología. Cambia sus propiedades con el tiempo. Y ese es el causante de la flecha diferida. Y un factor que importa muchísimo es la cuantía de armadura de compresión. ¿Sí? ¿Qué es? ¿A qué me refiero con la cuantía de armadura de compresión? El porcentaje de acero en el área respecto al porcentaje de hormigón. Sí, eso es cuantía. ¿Y cuantía de compresión en particular? Eso mismo, pero en la mitad superior del hormigón, que normalmente es la que trabaja a compresión. Exactamente. Espérame que voy a abrir Paint más fácil. Este creo que tenía. Fíjense, vamos a suponer que tenemos esta viga. ¿Sí? Simplemente apoyado. Su diagrama es más o menos así, ¿cierto? Positivo. Diagrama más positivo. Vamos a suponer que esta es la sección de mi vida, ¿cierto? Vamos a suponer que abajo tiene 3 varillas del 16
y arriba tiene dos varillas del 10. ¿De acuerdo? Esto de acá abajo es AS. Y esto de acá arriba es AS prima. ¿De acuerdo? La cuantía ρ está dada por la cantidad de compresión AS prima sobre AC, donde AC es todo el área del hormigón. ¿Se entiende? Ahora, o sea, para este caso sería 2 phi del 10, que es equivalente más o menos a 1,52 centímetros cuadrados, dividido la sección de la viga, que por así decir puede ser 20 por 40. ¿Sí? Pero eso no pasa así en una viga en voladizo o en una viga continua. Vamos a suponer que tengo una viga así. Algo acá, acá y acá. Vamos a suponer que esta es mi sección. Esta es mi sección 1. Esta es mi sección 2. Esta es mi sección 2. Y esta es mi sección 3. La roja está armada. Muy bien. La sección 1 está armada así. Muy bien. La sección 2 esté armada probablemente algo así. Y la sección azul sea algo así. Para la sección 1, ¿cuál? Para la sección 1, ¿cuántas varillas tiene su armadura de compresión? Elías. 3, profe. La sección 1, ¿cuántas varillas tiene su armadura de compresión? 2, Muy bien. Arriba. ¿Y la verde? 3. Todos dicen 3. Sí, profe. ¿Quién dice que no es 3? Habría que ver cómo queda el diagrama de momento flector. Sí, yo creo que iba a ser 2. Solo la parte de abajo se va a comprimir. 100% cierto. ¿Qué pasa? Mi diagrama es así, ¿verdad? Algo así más o menos, ¿verdad? Deja un poco mejor. Así, ¿cierto?
En la sección 2 y en la sección 3, o la verde y la azul, yo estoy teniendo compresión de la línea neutra para abajo. ¿Cierto? En la sección 1 no hay problema. Mi momento es positivo. Tengo tracción abajo, compresión arriba. Pero en las otras secciones donde mi momento es negativo, es al revés. Entonces mi armadura de compresión es la de abajo. Y en este caso lo mismo. Súper bien para los que dijeron que era 2. ¿De acuerdo? La armadura de compresión no es la que está arriba siempre. Es la que está en la fibra comprimida. ¿Se entiende? Esa armadura es súper importante en la deformación. ¿Sí? Es una armadura que influye mucho en la deformación. ¿Por qué? Porque controla esa reología del hormigón. Ayuda a que el hormigón sea un poco más estable, por así decirlo. Esto es muy importante conocer los tipos de flecha. La flecha instantánea es esa que se produce por acciones de corta duración sin considerar los efectos diferidos. El peso propio en el momento de desencofrado es una flecha instantánea. ¿Sí? Cuando yo me voy y pongo las paredes, en ese momento en el que yo pongo las paredes, se produce una flecha instantánea. La flecha inferida es la que se produce por las cargas permanentes a tiempo infinito o a largo plazo. ¿Sí? La deformación que sufre por culpa de las cargas del piso y revestimiento a lo largo de 5 años, esa es la flecha diferida. ¿Sí? Y este concepto de flecha activa es un poco complicado. La flecha activa no hace referencia al elemento de hormigón, sino hace referida al elemento no constructivo, no estructural. A los elementos no estructurales son los pisos, las paredes y cualquier otro tipo de revestimiento, ¿de acuerdo? Pero generalmente el que sufre es el piso y la pared. Y dice, es producida por la puesta en carga de un elemento como tabiquería. Su valor es igual a la flecha total, que es la instantánea más la diferida total, menos la flecha existente en el momento de la puesta en carga del elemento. Básicamente es algo así. Si yo sé que una viga va a sufrir 5 centímetros de deformación a lo largo de su vida útil, y cuando tiene 2 centímetros yo me voy y hago las paredes en el edificio. Esa pared se deforma en realidad 3 centímetros nomás. Se deforma 5, que es la deformación total de la estructura, menos los 2 centímetros que ya estaba deformado al momento de ejecutar las paredes. Y esa diferencia es la flecha activa. ¿Sí? Este tipo de flecha es un concepto bastante importante. Esta es otra forma de explicar. La flecha instantánea es la producida por la aplicación de las cargas en el tiempo cero. La diferida es la generada a lo largo del tiempo por efectos reológicos del hormigón bajo acción de cargas cuasi permanentes. Contraflecha es una flecha impuesta al elemento en la etapa constructiva. O sea, yo le doy una contraflecha al momento de hormigonar la pieza antes de que entre en carga. Y eso es para que la flecha total sea menor. ¿Sí? O sea, si yo hago el cálculo y me sale que una viga se va a deformar 4 centímetros y eso está fuera del rango permisible, yo puedo encofrar con una cierta contraflecha de 1 centímetro, 1,5 centímetros. Entonces su flecha final va a ser 4 menos 1, 3 centímetros nomás. Es una forma de contrarrestar la deformación total de los elementos. La flecha total es la flecha
que se calcula que va a tener la estructura a lo largo, al final de su vida útil, al, digamos, en un tiempo infinito. Y la flecha activa es esa que expliqué anteriormente, y esa es la importante cuando se analiza daños en los elementos no estructurales. ¿Sí? O sea, una pared, un piso, un vano de abertura sufre por culpa de la flecha activa, no necesariamente por culpa de la flecha total. Acá explica un poquitito mejor lo que son las flechas, las deformaciones. Pueden leer después de eso. Esto es el libro de Calavera. Les voy a pasar después los links para el libro. Es un libro muy interesante. El libro de José Calavera. Donde habla de los 3 tipos de flechas en las estructuras, ¿verdad? Pero básicamente lo mismo que venimos diciendo. Otro concepto que hay que tener en mente es lo que es la inercia bruta de la sección y la inercia fisurada. ¿Sí? La inercia bruta de la sección es la que se considera completamente la sección. ¿Sí? Una viga 20 por 40, su inercia es 20 por 40 al cubo dividido 12. ¿Sí? Una inercia de una sección rectangular simple y sencilla. Y la inercia fisurada es cuando se considera que ya existe una línea neutra, o sea, ya existe parte de la sección que está a tracción y que esa tracción venció la fuerza de tracción del hormigón y fisuró. Entonces, se cuenta con una inercia reducida. Solamente la parte que sigue trabajando el hormigón es la que está resistiendo a la deformación. Y esa es la inercia fisurada. ¿Sí? Es un poco compleja de calcular. Depende de, esta es una fórmula rápida, depende de la posición de la línea neutra, del canto útil, de la cuantía y de la cantidad de armadura, ¿verdad? Esta es otra forma de calcular que es la forma más aceptada por las normativas, que se llama, ¿cómo se llama? El método de Branson. ¿Sí? Define una inercia efectiva o una inercia efectiva, que es la inercia que realmente resiste y está en función del momento de fisuración, el momento de servicio y la inercia bruta. Este método es bastante complicado de calcular porque, por así decirte, el momento actuante va cambiando a medida que entra en carga la edificación. Son valores generalmente no 100% medibles en un momento fijo, en un momento dado, por así decirte. Y no es muy habitual utilizarla para calcular flechas. Se utiliza un método aproximado, ¿sí? Que es la del factor lambda. ¿Sí? Es fácil calcular la deformación instantánea. La deformación instantánea se calcula con la inercia bruta. Y todas las flechas adicionales diferidas se calculan con un factor lambda y un factor chi. Ese factor chi depende del tiempo de duración de la carga. Y el factor lambda depende de la cuantía a compresión, que era lo que hablábamos recién. Profe, Fíjense, perdón, discúlpame, profe. ¿Cómo se usaría eso para cargas permanentes, por ejemplo? te explico más o menos. A ver, voy a volver a mi Superfine, a ver si funciona. Vamos a suponer que tengo nuevo mi vida.
¿cierto? Y tengo una carga muerta. ¿Sí? Porque es una carga muerta. En el momento en el que se aplica la carga, va a sufrir una primera deformación. ¿Sí? Un delta 1. Ese delta 1 es instantáneo. A medida que pasan los años, se fisura la sección, hay rheología, existe otra deformada. Y eso es delta 2, vamos a decir ahí. Delta 2. Y esa es diferida. ¿Sí? ¿Cómo se calcula delta 1? Y delta 1 es Q por L a la cuarta sobre la inercia bruta por E. ¿Sí? Que es la misma fórmula de resistencia de los materiales. QL a la cuarta sobre EI. Y si en una simplemente apoyada que creo que era 5 sobre 3,84 o algo así. No me acuerdo bien. ¿Y cómo sería la flecha diferida? Y la flecha diferida sería lo mismo. QL a la cuarta sobre E. Pero en vez de que sea la inercia bruta, es la inercia efectiva o equivalente. Efectiva en realidad es. Por 500 sobre 5 sobre 3,84. Esta es la que es complicada de hallar. ¿Sí? Por el método de Brandon, si tratamos de hallar, es complicada, es compleja. Entonces, ¿qué se hace? Lo que te dice este método aproximado es que delta 2 es igual a lambda por delta 1. ¿Me explico? Entonces, en vez de hacer el cálculo de esta inercia efectiva, se hace el cálculo del factor lambda. Y es un factor, digamos, de correlación. Se deforma tantas veces más que la deformación instantánea. ¿Me entiendes? O sea, es más o menos que a los 5 años se deforma más o menos el doble de lo que se deformó al comienzo. ¿Se entiende? A los 6 meses se deforma más o menos un 20% más de lo que se deformó al comienzo. No sé si me explico más o menos. Sí, profe, esa era mi duda. ¿Cómo se cuantificaba la deformación? Sí, se toma así. El factor lambda se multiplica por esa deformación instantánea que es fácil de hallar y se tiene una estimación de la deformación diferida. Hay dos formas, por así decir, de controlar la deformación. Una es la verificación explícita, digamos, agarrás, usás el método de Branson o usás el método aproximado, calculás la verdadera flecha y verificás que esa flecha sea menor que la flecha admisible por reglamento, que la flecha admisible por que te limita la norma, ¿de acuerdo? Vamos a mover los valores de eso. Y otra forma es el control indirecto. El control indirecto lo que limita es la esbeltez de la pieza, ¿sí? O sea, la altura de la pieza tiene que ser mayor que su luz dividido un coeficiente. Y el método dice que si esa viga tiene una esbeltez lo suficientemente grande, según este coeficiente, no debería de sufrir flechas
considerables o flechas que te vayan a generar problemas. La norma española tiene dos coeficientes diferentes dependiendo de qué tan armada esté la sección. Si son elementos fuertemente armados o si son elementos débilmente armados. Y vos tenés los factores K, que es el factor, este coeficiente de acá. ¿Sí? Me confundí, pero no es el factor K, este es el factor. Este. Por así decirte, para vigas simplemente apoyadas es la luz dividido 14 o la luz dividido 20 si está débilmente armada. Para vigas continuas en un extremo, sobre 18 sobre 26. Vigas continuas en ambos extremos, sobre 20 sobre 30. Voladizos 6 o 8. O sea, por así decirte, si yo tengo un voladizo de 3 metros que está fuertemente armado, hago 3 dividido, o sea, 300 centímetros dividido 6. ¿Y eso cuánto me da? 300 dividido 6 me da 50. O sea, en teoría, una viga de 50 para 3 metros de voladizo no debería generar flechas significativas. Eso es el control indirecto. Yo quiero usar menos de 50 porque sé que el hormigón está caro, porque me condiciona la altura del cielo raso o algún otro factor. Entonces puedo usar una viga de 40 de alto o de 35 de alto, pero debo calcular la flecha con el método de Brans. ¿Entiendes? Lo que te permite el control indirecto es no calcular la flecha. Esto era la EHE. Esto es lo que dice la CIRSOC, que es bastante similar a lo que dice la norma americana, la ASI. ¿De acuerdo? Son factores parecidos a los que tenemos acá. ¿Sí? Usa 16, esta norma usaba entre 14 y 20. Acá usa 18,5, acá usa entre 18 y 26. Acá usa 21, acá usaba 20 y para voladizo usa 8 y acá usaba entre 6 y 8. ¿Sí? Esto era para vigas y losas unidireccionales. Para losas en ambas direcciones, los factores son un poco diferentes. ¿Sí? Este factor alfa es un factor de relación de rigidez entre la losa y la viga. ¿Sí? Un factor alfa bajo quiere decir que la losa y la viga tienen rigideces similares. Por así decirlo, estoy usando una losa de 18 apoyada en una viga de 35. Y alfa es alto cuando tengo losas de pequeño espesor en vigas altas. Por así decirte, una losa de 12 centímetros en una viga de 70, 75. Este es otro factor bastante importante a entender, que son los límites de flechas. O sea, cuando vos calculás una flecha y querés saber si eso cumple o no cumple un reglamento, tenés que ver cuál es la flecha admisible por esa norma. Y generalmente se presenta en un cuadro así. ¿De acuerdo? En general, la flecha total hay que verificarla entre la luz sobre 250 y la luz sobre 500 más 1 centímetro. La flecha activa, que es la flecha que sufren los elementos no estructurales, es la luz dividido 400. Losas que son techo
que no están unidos a elementos no estructurales que puedan ser dañados por flechas excesivas. ¿A qué se refiere con esto? Vamos a suponer que esto es una losa techo que de aislación tiene una membrana asfáltica. Esa membrana asfáltica no es algo que se vaya a fisurar por culpa de la deformación de la losa. Es un elemento elástico, un elemento que no va a sufrir daños. Entonces yo puedo verificar que la flecha debida a la sobrecarga sea menor que L sobre 180. Ahora, eso es para techos. Si son entre pisos, el concepto es el mismo, o sea, que no soportan ni están unidos a elementos no estructurales. Esto es muy difícil encontrar, ¿verdad? Generalmente casi todas las edificaciones tienen elementos dañables, ¿verdad? Todos tienen pisos, ventanas, paredes, etcétera. Pero vamos a suponer que una planta libre para un depósito o para una oficina, qué sé yo. Entonces, puedo considerar que no están unidos a elementos no estructurales y tengo que verificar que la flecha de la sobrecarga sea menor a L sobre 360. Ahora, cuando sí ya tengo elementos no estructurales que puedan ser dañados, tengo ¿cómo se llama esto? Una azotea, un techo que tiene un piso atérmico como revestimiento, por ejemplo, que se puede fisurar. O tiene un piso calcáreo o algo así. O tengo un entrepiso de cualquier tipo, cualquier entrepiso que tenga paredes, que tenga pisos, ya entra dentro de esta categoría, ¿sí? La flecha que tengo que analizar es la flecha activa y tiene que estar dentro de L sobre 480 o L sobre 240, dependiendo si puede ser dañado o no puede ser dañado ese elemento. Para casi todos los casos, nosotros vamos a estar verificando L sobre 480. ¿Sí? Son los entrepisos que soportan o están unidos a elementos no estructurales que puedan ser dañados por flechas excesivas. Y eso es un gran pantallazo a lo que es el estado límite de formación. ¿De acuerdo? A ver, les quiero mostrar cómo es el tema este de la cuantía.
Vamos a suponer que tenemos esta sección. Vamos a abrir Excel. Tengo una vía continua, 1, 2, 3 tramos. Tiene 5 phi del 12 abajo, 2 phi del 12 arriba. En la sección AA, este es su corte. Es una vía 25 por 50. Tiene 5 phi del 12 abajo, 2 phi del 12 arriba. ¿Sí? ¿Se ve ahí el Excel y la sección? Sí, profe. Vamos a suponer que yo quiero calcular la cuantía atracción. ¿Qué datos necesito primero? Necesito lo que es el área de acero atracción. Yo suelo hacer así mi Excel, fíjense. Pongo lo que es una breve descripción. Pongo lo que es el símbolo. Pongo lo que es el valor y pongo su unidad. El área de cero atracción es AS y su unidad suele ser centímetros cuadrados. Necesito el área de concreto o de hormigón. Voy a poner de hormigón porque estamos en Paraguay. Su símbolo es AC. Y también está en centímetros cuadrados. Y con eso puedo calcular la cuantía de tracción, que su símbolo es ρ. Voy a copiar de internet más fácil. Y su símbolo, su unidad es adimensional, ¿cierto? Porque es área sobre área. ¿Cuál es su área de atracción para esta viga en la sección AA? ¿Cuál es su armadura de tracción? ¿Quién me dice? ¿Va a tener momento positivo o negativo? Positivo puede ser, profe. Va a tener momento positivo. ¿Sí? ¿Cuál es su armadura positiva? La de arriba. Su armadura positiva. Sí. No, perdón, la de La abajo. de abajo, sí. Entonces, su área de tracción son los 5 phi de 12, ¿sí? ¿Alguien sabe cuánto es el área de una varilla de 12 milímetros?
¿Quién me dice? ¿Quién puede calcular? Sí, súper. Les quiero mostrar más, ya tengo todos los valores digeridos. Estos valores más o menos tienen que manejar ya. ¿Sí? Podemos hacer también en milímetros si quieren. Un FIE 12 tiene 113 milímetros cuadrados o 1,13 centímetros cuadrados, depende cómo quieran calcular. El peso lineal es de 0,89 kilos por metro de una varilla y una varilla de 12 metros pesa 10,65 kilos. Esto es bastante importante que vayan sabiendo porque cuando les toque comprar, hacer pedido, este es el valor que importa. ¿De acuerdo? Si a veces en las especificaciones técnicas se ve, por ejemplo, el resumen de armaduras de toda la estructura es de para FIDE 10, 8000 kilos. Y vos querés saber cuántas varillas tenés que pedir, ¿verdad? Entonces, haces 8000 dividido el peso de cada varilla y te da un aproximado de la cantidad de varillas que tenés que pedir, ¿verdad? Son valores que tienen que ir aprendiéndose. Entonces, mi armadura de tracción son 5 por 1,13. Mi área de hormigón es 25 por... ¿Cuánto era? 25 por 50. Y mi cuantía de tracción es este dividido este. Y generalmente se expresa en porcentaje. 0,45%. Y si quiero saber mi cuantía de compresión, vamos a poner mejor cuantía de tracción, vamos a poner cuantía de compresión, que es lo que nos importa para esta parte de la cátedra. Va a ser el área de acero a compresión y es AS prima, ¿de acuerdo? Y es Rho prima. Y en este caso son solamente dos armaduras. Entonces mi cuantía de tracción es 0,18%. ¿Se entiende? ¿Cómo yo puedo saber si esto es altamente armado o bajamente armado? Y me voy a lo que es la norma. Y veo mayor a 1,5% va a ser un elemento fuertemente armado. Esto es un elemento todavía débilmente armado, 0,18% nada más. Y es menor que 0,5 otra vez. ¿Se entiende? Sí, profe. Y ojo que esto es para la sección AA. ¿Sí? Es para la sección AA. Si yo trazo una sección acá, por ejemplo,
y le llamo BB, ¿cuál va a ser su arma, su cuantía? Va a ser al revés, ¿cierto? Porque al ser acá, la armadura de abajo es la de compresión. ¿Se entendió eso? Bueno, les voy a subir una tarea respecto a esto que tienen que entregar hoy. Y voy a llamar la lista. Elías Adler, Presente, profe. Diego Alcaraz, Andrea Amarilla, Gustavo Arza, Presente, profe. Jorge Ayala, Presente, profe. Walter Venegas, Gabriel Daer, María Paz Avilán, Presente, profe. Sebastián Jiménez, Tiago Gómez, Presente. Eduardo González, Presente, profe. Matías González, Presente, profe. María Teresa Herreros, Presente, profe. Federico Landaida, Karen Molas, José Presente, Morales. Presente, profe. Presente, Mola, profe. Sí, sí, sí. Ayesa Moreno. Ayesa estaba recién. Lourdes Ortega. Juan José Pereira. Presente. Gonzalo Quiñones. Presente, profe. Profe, el tema de la tarea no puede ser para mañana, hasta mañana. No, hoy te van a entregar. Walter Sanabria. Federico Sayas. Bueno, gracias a todos. Les subo la tarea, ¿sí? Y cualquier consulta me escriben un correo, yo voy a estar acá en la computadora. Dale, profe. Dale, profe, gracias. Dale, gracias a ustedes. El, la tarea va a ser un ejercicio que tengamos que hacer a mano o en la compu. Como ustedes quieran. Pueden hacer en Excel, como hice yo, pueden hacer en MATCAD, en SMAT, pueden hacer a mano, como más les quede mejor a ustedes. Ok, profe. Gracias. Dale, gracias. Hasta la medianoche. Dale.